Aquí estoy para adorarte, para alabarte, Rey. Quiero estar delante de tu trono. Aquí estoy humillado, papito. Aquí estamos delante de tu trono, tus adoradores. Aleluya. Nacimos para adorarte, nacimos para darte a ti gloria y gloria. Oh sí, Señor. Aquí estamos los adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Y yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia
presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia, que se deleita en tu presencia, y su deseo es amarte. Oh, yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. que solo se escuchen las voces. Yo quiero ser un adorador y ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Vamos, iglesia, confiésalo con tus labios. Yo quiero ser un adorador, Señor, que siempre busca lo tuyo, Que siempre busca lo tuyo, que se deleita que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Ya no busques más, Señor. Escuche la voz del Señor, amado. Él ha escuchado su petición esta mañana. Déjese ministrar por su presencia. Alce sus manos. Haga conexión con el cielo esta mañana, iglesia. Porque el Señor ha descendido con sus ángeles y los ha puesto a que hagan un vallado alrededor de esta casa. Porque Él ha venido con toda su comisión. El Rey está aquí. Porque usted le ha dicho: quiero adorarte, quiero ser un adorador, estar postrado delante de ti, Jehová, buscando siempre lo tuyo, mi Rey. Dígale una vez más: y yo quiero ser Un adorador que ante tus pies se ha rendido, sí, Señor, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. quiero ser un adorador, y yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo. Pedid y se os dará, dice el Señor, iglesia. Dígale: yo quiero ser un adorador, papá. Dame el querer como el hacer, y el poder adorarte día y noche. Y yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Y yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo,
presencia. Nos deleitamos esta mañana en el nombre poderoso de Cristo. Nos deleitamos de tu presencia, papá. Nos deleitamos en tu presencia, de tu gracia. Y la brava y sebreire. Nos deleitamos esta mañana. Hay gozo, hay vino, hay aceite, hay unción del Señor, papá. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Jesús. Por tu presencia te damos gracias. Queremos deleitarnos de día y de noche. Y reque y brababa y se brequendele. Y la y brababa, Señor. Queremos adorarte todo tiempo. Que esa casa sea casa de Dios. Aleluya. Queremos adorarte en todo tiempo. Aleluya. Y brava y que brequendele, papá. Jesús, Jesús, estás aquí, Padre. Jesús. Oh, amado, amado Dios. Siempre estamos delante de ti, Padre. Anhelamos que tú vengas pronto, Jesucristo, mi Señor. Anhelamos tu venida. Aleluya, aleluya. Y baba. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, mi Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Él está en este lugar. Aleluya. Hemos venido a adorar esta mañana. Hemos venido a darte la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Oh Señor, aleluya, 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 aleluya. Sí, Señor. Levante su corazón esta mañana al Señor. Levante su corazón al Señor esta mañana. Dígale al Señor: aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón, Jesús. Aquí está mi corazón, Jesús.
adorarte, vine a postrarme, vine a decirte, eres mi Dios. Aleluya. Solo tú eres digno, Solo tú eres bueno, digno, Señor. tan maravilloso para mí. Yo vine a adorarte, En el nombre de vine a Jesús. postrarme, vine a decirte, eres mi. Yo vine a Oh adorarte, Espíritu Santo, yo vine a Espíritu adorarte, Santo. vine a postrarme, vine a Ah, decirte Señor Espíritu Santo, estás aquí. que solo tú eres grande, Solo tú eres solo tú grande. eres digno, tan maravilloso para Hoy mí. levantamos a ti este cántico. Yo vine a adorarte, vine Oh sí, Señor. vine a decirte, es mío, que solo tú eres grande, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte, eres mi Dios, que solo tú eres grande y solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que tú eres mi Dios, que solo tú eres grande, solo tú eres digno, que eres para mí. Aleluya, Vine a Señor. adorarte, vine a Aquí postrarme, estamos esta mañana. vine a decir que tú eres mi Aquí Dios. estamos esta mañana. Solo tú eres Dando nuestra grande, mejor solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir, eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, maravilloso para mí. Súbete al altar de adoración. Mi corazón le canta al Señor. Súbete al altar de adoración. Corazón, solo tú eres digno, Súbete al altar de maravilloso y adoración. digno de adorar y de alabar. Súbete Solo al altar tú de eres
eres digno, Señor, solo tú eres digno. Hoy nos subimos al altar. Solo tú eres digno. Oh, Señor, hoy Tan nos subimos al maravilloso, eres maravilloso, Jesús, eres maravilloso, nombre de Cristo, maravilloso, súbete al altar. maravilloso, Jesús, El fuego de Dios descenderá sobre tu altar esta mañana. tú eres hermoso, Ofrécete como sacrificio agradable a Dios. te entregaste por mí, y para mí, Jesús, te adoramos, Jesús, Jesús, te adoramos a ti. Todo el tiempo yo te adoro a ti. Delante de tu trono nos encontramos listos para darte a ti nuestra mejor adoración. Amado Señor, recibe Aleluya, oh, aquí está el Señor. Oh, santo, 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 Vamos a exaltar al único que es grande, al único Dios. Hermoso Jesús, hermoso Jesús, tú eres el digno de la gloria, dulce eres presencia. tú, digno de la honra, dulce oración, Jesús, Dulce presencia, dulce presencia. Ciertamente esta mañana, dice el Señor, tu Dios grande y poderoso está delante de ti. He aquí el que hace caminos donde no hay, el que hace veredas en los desiertos, el que abre el mar para que pases.
aquí tu Señor te dice esta mañana: he visto tus luchas, he visto tu esfuerzo, he estado viendo todo lo que haces, pero no me has consultado. Tienes proyectos y no me los has presentado, dice el Señor. Mira pues, te traigo a memoria a mi siervo David, dice el Señor, que cuando venía de batalla, el campamento de ellos estaba destruido y sus mujeres habían sido raptadas. Por lo tanto, lo primero que él hizo fue ponerse vestiduras sacerdotales y consultarme para poder seguir a los que habían llevado cautiva a su familia. Mira pues, solo te pido que te presentes delante de mí con tus anhelos, con tus proyectos, con todo lo que tienes, para darte un consejo, porque ciertamente yo te doy victoria. Mira, yo soy el que enderezo los caminos torcidos, yo soy el que derribo las puertas de bronce y los pasadores de hierro los hago en 1000 pedazos. Hijo mío, dame tu corazón, dice el Señor. Solo te pido que me des tu corazón. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Su dulce presencia está aquí, Señor. Gracias, Señor. Honramos tu presencia aquí en medio de nosotros. Honramos tu presencia. Aleluya, abra su corazón esta mañana, abra su corazón esta mañana. Abra su corazón esta mañana. Expóngase a lo que el Señor está ministrando en este culto. Nuestra mentalidad cada día debe de ser recibir algo nuevo de Dios. La expectativa diaria de cada cristiano, de cada hijo de Dios, es recibir algo nuevo del Señor todos los días. Porque su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Más cuando venimos a la casa del Señor, venga con una expectativa de recibir algo nuevo de Dios. Traer lo que nosotros podemos traer, cánticos de alabanza, un corazón rendido,
con una actitud de adoración al Señor, y ahí el Señor va a entregar y va a ministrar cosas nuevas en nosotros. En el nombre de Jesús, desde ahí donde está en su lugar, levante sus manos y dígale: Señor, aquí está mi vida expuesta a ti, Señor. Aquí está mi vida, Señor, bajo la sombra de tus alas, bajo el rocío de Dios. Aquí está mi vida, Señor. Hoy he venido a esta casa, a este lugar, Señor, porque sabemos que aquí hay vida, aquí hay una fuente de vida, y en medio del desierto se ha abierto. En medio de la dificultad se ha abierto una fuente de vida en esta casa. En el nombre de Jesús le damos gracias. Disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, tu ministración, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Tome su lugar. Gloria a Dios. Vamos a disponernos esta mañana a poder presentar lo que es del Señor. Vamos a orar por los diezmos, ofrendas, aportaciones esta mañana. Sean todos bienvenidos. Qué bueno verles. Gloria a Dios. Vamos a orar en unidad. Vamos a orar esta mañana y vamos a presentar, gracias, vamos a presentar lo que es del Señor con todo su corazón, con toda su voluntad, toda su alegría. Dios bendice al dador alegre. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que es para ti lo presentamos esta mañana con un corazón, Señor, agradecido, creyendo que tu bendición viene de nosotros. Somos una iglesia que tú nos estás enseñando que debemos de alzar nuestros ojos a lo más alto, al monte de Dios, y esperar nuestra ayuda de ese lugar. Alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Ahí mi ayuda viene de Jehová. Señor, le damos con fe, con alegría, creyendo que el que provee, creyendo que el que nos ayuda es el Señor nuestro Dios. Bendice cada familia, Señor, aquí representada. Bendice los hogares de esta iglesia bendita, Señor, que tú has levantado en este lugar, y que vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, hasta reunirnos contigo en tu morada santa, en tu ciudad santa, donde está nuestra verdadera morada. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pueden pasar ahí, mis hermanos. Gloria a Dios. Quiero informarle que ya hemos activado algunas áreas que todavía no las habíamos habilitado, hermano. Ayer tuvimos una linda reunión de intercesión en este lugar a las 6 de la mañana. Nos reunimos con varios de nuestros hermanos. Tomaron en su corazón venir a orar a las 6 de la mañana, y lo vamos a estar haciendo los días sábados. Así es que disponga su corazón venir a este lugar el sábado a las 6 de la mañana para que estemos orando al Señor, presentando algunas peticiones a Él.
El día martes, bueno, hoy por la tarde, hoy a las 4, a las 5 de la tarde, vamos a hacer vamos a tener una reunión virtual, hermano, a las 5. No sé todavía, mire, no sé, tenía un tema ahí para impartirlo en la tarde, pero yo creo que va a ser complicado que dé todo este tema, el que traigo ahorita. Yo creo que en la tarde lo vamos a continuar porque hay unas cosas muy interesantes que ver ahí que nos van a ayudar a toda la iglesia. Entonces, el tema que le había anunciado, íbamos a hablar del vuelo del águila, me acuerdo que ahí le había anunciado, pero yo creo que ya no voy a anunciar nada así por anticipado, hermano, porque siempre termino al final cambiando el mensaje. Bueno, no, yo, el Señor es el que hace todo esto. Entonces vamos a estar compartiendo la primera parte de este mensaje ya en unos minutitos, lo que vamos a hablar hoy, pero no creo, hermano, que me dé tiempo para ver todo. Entonces necesito, hay cosas muy importantes que hablar acerca de esto que vamos a estar hablando hoy. 5 de la tarde hoy vamos a conectarnos. Le ruego ahí que recibamos lo que el Señor, hermano, quiere enseñarnos. Los domingos por la tarde, por los momentos, solo vamos a tener reunión virtual. El Señor me incomodaba eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo creo que es necesario que empecemos a hablar acerca de, pero así puntualmente, hermano, acerca de la venida del Señor Jesucristo. Temas de escatología, vamos a estar tocando los domingos por la tarde. Solo eso, hermano, escatología, porque el Señor ahí me incomodaba de que sí, estamos trabajando la familia, estamos trabajando lo doctrinal, estamos trabajando lo devocional, pero como los domingos por la tarde lo ocupamos para ver esos temas de escatología, entonces vamos a retomar eso, pero por los momentos de manera virtual. A las 5 de la tarde, ahí estés pendiente en el nombre del Señor, que va a llegar la notificación que ya estamos por acá. Si hay alguien que por problemas de conexión de internet no tiene y tal vez vive cerca, véngase aquí. No va a haber alabanza ni nada, pero por lo menos va a recibir la palabra. ¿Quiere venir acá presencial? Porque desde aquí vamos a transmitir. Véngase, hermano. Ahí le abrimos el portón, está con nosotros acá y ahí para que si usted tiene el deseo de recibir la enseñanza. El martes tenemos nuestra reunión de discipulado congregacional, discipulado general, 6:30, hermano. Ahí nos estamos preparando en la doctrina. Viernes, recuerde, tenemos nuestros cultos familiares, siempre a las 6:30 también. Ahí los viernes los dedicamos para la familia, también, hermano, importantísimo. No es menos importante el que nosotros también enfoquemos temas muy, muy prácticos y no tanto hablar de espiritualidades, sino cosas prácticas en nuestra casa, hermano, que son también importantes que la vemos a la luz de la palabra. Ya le dije, sábado de intercesión, y el próximo domingo, hermano, ya tenemos la Santa Cena número 5 de este año. Mire cómo va este año. Entonces, el otro domingo ya es culto de Santa Cena a partir de las 9 de la mañana. Al final, después de la prédica, hay una familia que nos ha pedido, ha solicitado cobertura del ministerio. Vamos a orar al final por cobertura. Si hay alguien más que ya vino, observó, hermano, ya dijo, este es un buen lugar donde nos vamos a quedar y aquí nos vamos a establecer. Es importante, mire, hermano, hemos hablado de esto, pero parece que no, pero qué importante es decir, yo me pongo bajo esta cobertura. Yo necesito aquí establecerme, desarrollar. Entonces, hay que quitar toda cobertura antigua y establecer una cobertura nueva. Si es que al final vamos a estar orando por cobertura. Amados, pueden descender, Dios les bendiga. Y vamos a entrar a la palabra. Creo que no se me escapó nada por acá. Aquí me anotan siempre el uso de las mascarillas. Esto es bien importante, hermano, mientras estemos así con esto. Siempre ahí le ruego que tenga bien puesta su mascarilla. Yo sé que el calor es un poco tremendo, pero hagamos un esfuerzo. La cultura de templo, ¿sabe qué es cultura de templo, hermano? Guardar orden mientras estamos haciéndole culto al Señor. Ahí mantengámonos en orden, no caminemos mientras la palabra. Y silos de José. Usted vio ahí una mesita que está ahí a la entrada. Ahí estamos recogiendo, hermano, alimentos no perecederos para ayudar a algunas familias. Si usted no lo logró traer hoy,
Va a estar habilitada el martes y va a estar habilitada el viernes también, para que pueda traer su aportación y podamos ayudar a los más necesitados. Gloria a Dios. Qué bueno poder saludarle así personalmente. A los hermanos que están vía conexión también les mandamos un saludo y vamos a entrar a la palabra, amados. Sean todos bienvenidos. He visto últimamente bastantes rostros nuevos. Por aquí tenemos una familia nueva. Yo creo que es primera vez que vienen, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos. Denle un aplauso al Señor. Qué bueno. No sé si por allá atrás hay alguien que viene por primera vez. ¿Por allá? ¿No? Ah, ahí está un hermano. Mire, también, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Siéntanse en casa y que pueda recibir de parte del Señor esta mañana. Quiero tomarme unos minutitos, vamos a ver si logramos poner aquí el reloj para no excederme de tiempo. Quiero que busque el libro de Marcos, amado hermano, ahí busque el libro de Marcos capítulo 7. Vamos a meternos aquí con la palabra esta mañana, con el nombre del Señor. Siempre le recuerdo, ande su Biblia, hermano, traiga su Biblia siempre para que ahí junto conmigo vayamos revisando lo que dice la Biblia. Así como los bereanos, dice la Biblia que Pablo predicaba y los bereanos le decían, decime dónde está eso en la escritura, y ellos iban a revisar, hermano, a ver si era lo que Pablo estaba predicando. Yo creo que todos debemos de tener diría yo, esa cultura de revisar, hermano, cada versículo, a ver cómo estamos ahí con la palabra. Marcos 7:32, dice ahí la Biblia, hermano, ahí le llevaron un sordo. Este sordo, aparte de sordo, tenía un problema en su hablar, dice que era tartamudo. Y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Dice que Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Dice el verso 34, hermano, luego mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Mire, Efatá, que significa ábrete. Tal vez ahí el sonido lo revuelo, no sé si está Milton por ahí, que me ayude con el sonido. Dice ahí, hermano, con esto se le abrieron los oídos. Yo ahí subrayé esta frasecita. Dice, se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Le voy a leer ese último versículo nuevamente, que ahí va a estar la parte de la enseñanza. Dice, con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. En el nombre de Jesús. Acompáñenme a hacer una palabra de oración. Vamos a poner este mensaje en el nombre del Señor aquí delante de Él y que todo estorbo, hermano, sea quitado. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad esta mañana para predicar tu bendita palabra, para, Señor, hablar de todas las bendiciones, las riquezas que tú tienes en tu palabra. Y queremos, Señor, que mientras yo predico, Señor, que el Espíritu Santo se mueva libremente en este lugar hasta donde mi voz llegue. En el nombre de Jesús, que este mensaje traiga libertad, restauración, edificación, Señor, y que traiga en nosotros ese impacto, Señor, que necesitamos para extraer y aplicar en nuestras vidas todas esas bendiciones que tu palabra nos ha dejado, que nos da cada día, Señor. En el nombre de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos y que seas tú, Señor Espíritu Santo, ministrándonos esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios.
hermano, este es uno de los muchos milagros que el Señor Jesús realizó. Pero realmente, hermano, este milagro que el Señor Jesucristo hizo, yo encuentro un aditamento, no sé si estoy mal, pero que no lo veo en otro de los milagros que hizo Jesús. Por ejemplo, él primero viene y se lo lleva, hermano, a un lugar aparte, como que fue a lo secreto. No, este milagro no fue en público, fue a lo secreto, lo llevó aparte. Tal vez el único milagro que se le pone en la par ahí es que lo vamos a ver más adelante, de la hija de Jairo. Pero hermano, hay elementos aquí muy, muy curiosos que de repente tenemos que anotar, hermano, porque fíjese que siempre que Jesús hacía un milagro, él se dirigía a la persona, hermano. Por ejemplo, a algunos les dijo, levántate, pero a la persona, a ellos se dirigía. Pero este milagro que Jesús hizo no se dirigió a esta persona que tenía problemas en su oír, sino que dice la Biblia que él suspiró y alzó sus ojos al cielo. Eso es lo peculiar que yo miro en este milagro, hermano. No fue un milagro así como de lo que normalmente hacía el Señor Jesucristo, sino que ahí estaba ese hombre con un problema en su oír. Y como tenía un problema en su oír, no podía hablar bien. Mire qué interesante. Todas estas cosas es bueno apuntarlas, hermano, e irlas a estudiar aparte, porque no es eso lo que vamos a hablar. Pero qué interesante es que cuando tenemos afectado el oír, nos afecta también el hablar. Nos afecta el hablar. Si nosotros no oímos, no podemos hablar. Hermano, a veces, mire, no soy no soy experto, soy totalmente ignorante en la materia de la medicina, pero sí he escuchado por ahí que cuando alguien tiene problemas para hablar, no es en sí el problema en el hablar, sino que tiene un problema auditivo, tiene un problema que no escucha bien, no oye bien. Entonces, como no puede oír bien, él no aprende a hablar. Un niño, por ejemplo, que no escucha bien, no escucha palabras, no escucha cómo se llama esta cosa, cómo se llama la otra. Entonces, tienen dificultades después para hablar. Entonces, qué interesante esto. Ahora, el Señor Jesucristo viene, hermano, y levanta su mirada al cielo. Mire, no se dirigió a la persona, sino que levanta su mirada al cielo y grita. Esa es otra cosa que me parece un poco peculiar en este milagro. Jesús no andaba gritando para hacer milagros, hermano. Él solo decía a los endemoniados que salga ese demonio de ahí, salía. No andaba gritando, no andaba haciendo mucho escándalo. Pero en este caso dice la Biblia que él gritó. Como que el asunto, hermano, déjeme aterrizar en este pensamiento. Como que el asunto no estaba muy fácil. Como que la atadura que tenía esa persona era una atadura muy, muy, muy fuerte. Entonces, yo quiero hablarle esta mañana, hermano. Mire, yo quiero hablarle esta mañana qué importante es que nuestro oído sean destapados, espiritualmente hablando. Qué importante es que ese milagro que pasó con este hombre pase con nosotros, hermano. Mire, que ese milagro que pasó con este hombre, roguémosle al Señor que también, hermano, pueda hacer un milagro en nuestro oír, porque de nuestro oír depende, escúcheme esto, hermano, de nuestro oír depende todo nuestro desarrollo espiritual. Por eso es que la Biblia dice que por el oír viene la fe. Y si no oímos, no tenemos fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mire cómo todo, hermano, si le vamos escarbando, mire cómo todo tiene como un origen, hermano. ¿Por qué te falta la fe? Porque no puedes oír. Vámonos más atrásito. ¿Por qué no puedes agradar a Dios? ¿Por qué se te hace tan difícil agradar a Dios? Porque no tengo fe. ¿Y por qué no tienes fe? Porque no puedo oír. ¿Y por qué no puedes oír? Porque hay un estorbo en mis oídos que no deja que la palabra de Dios
entre a mí y entonces eso genere fe en mí y entonces yo pueda agradar a Dios. Entonces esta mañana yo quiero hablarle, hermano. Me va a costar quizás, hermano, poder entrar de un solo al tema, pero quiero hablarle de esto, mire. Porque una vez el oído se despierta, se vuelve inmortal. Ya va a ver por qué le estoy hablando de todo esto. Una vez que el Señor hace un milagro en nuestro oír, se vuelve inmortal. Y esto, hermano, por eso me voy a tomar el tiempo necesario para explicar y en la tarde explico lo demás. Para que veamos bien todas estas cosas. Esa palabra ábrete quiere decir, hermano, abrirse completamente. Esa expresión éfata que dijo nuestro Señor Jesucristo, hermano, quiere decir hay que abrirse, pero no un abrir así más o menos, no es una brecha, hermano, no es una hendidura pequeña, no, hay que exponerse. Por eso también significa exponer. Nosotros necesitamos ese milagro para que la palabra de Dios entre completamente en nosotros, hermanos, sin ningún estorbo. Que la palabra de Dios nosotros podemos recibirla. Ya lo he hablado en otras ocasiones. Lo espiritual no se come con la boca, hermano. La comida espiritual no se come con la boca. La comida espiritual se come con el oído. Por eso Job decía en uno de sus capítulos, así como el paladar es para el hombre, para el ser humano el paladar, así es el oír en lo espiritual. O sea, donde tenemos el gusto de la comida espiritual es en nuestro oído. Entonces necesitamos, hermano, tener abiertos nuestros oídos. Entonces ese milagro que le pasó a este hombre, yo creo, hermano, con todo mi corazón, yo no sé si usted lo va a recibir esto, pero yo creo que todos lo necesitamos, todos necesitamos ese milagro. Mire, que venga la voz de Dios, que venga la voz de Jesús y que diga a nosotros, éfata, que se te abran los oídos, hermano, y recibamos ese milagro todos. Porque ahí está nuestro desarrollo, ahí está el que la palabra de Dios entre de manera, hermano, perfecta a nuestro ser interior. En ese sentido, quiero llevarlo a ver algunos casos. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 25, tal vez aquí ya me logre dar a entender un poquito mejor, hermano, de lo que quiero hablarle. Pero qué importante es que nuestros oídos sean abiertos, hermano. Y no le estoy hablando literalmente, le estoy hablando espiritualmente. Qué importante es que nuestro oír sea abierto, sea habilitado. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:25 dice, en verdad os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz. Oiga esto. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oigan vivirán. Este versículo, sí, hermano, puede ser mal interpretado fácilmente. Porque cualquiera puede decir que esto es cuando resuciten los muertos. Esa es otra etapa. De esta etapa que está hablando el Señor Jesucristo, es la que yo le digo que todos necesitamos pasar por ahí. Todo ser humano, hermano, todo ser humano, cualquiera que sea, todo necesita ser resucitado en su oído. Oiga esto. Por eso, bendita palabra que nos aclara y dice eso que subrayé ya en la primera, lo primero que subrayé es, ahora es, está hablando de un tiempo presente, no está hablando de un tiempo futuro, está hablando de un tiempo presente. Jesús en ese momento está dando una palabra, dice, viene el día y ahora es, como quien dice, ahora se está cumpliendo esto, donde los muertos oirán mi voz. Hermano, esto es tremendo. ¿Cómo un muerto puede oír? ¿Qué clase de oír está hablando nuestro Señor Jesucristo ahí? ¿Qué nos quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo? Está hablando de un oír espiritual que hasta ese momento toda persona que no
ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, déjeme decirle que el oído de toda persona que no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador es un oído que necesita ser resucitado, que necesita ser destapado, por decirlo así, hermano. Necesita ser destapado. Entonces, este hombre, este versículo no está hablando de un tiempo futuro, está hablando de un tiempo presente. Eso es que si yo leo ese versículo mañana, hermano, eso no pierde vigencia. Si yo lo leo 2 años después, eso ahora no pierde vigencia. Yo me paro en este momento a este púlpito y yo le digo, hermano, viene el día y ahora es donde los muertos van a oír el mensaje del Señor. Lo interesante de ese versículo es que, mire, parece que hay algo paradójico, hay algo que no encaja. Mire, leamos esto. Dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. ¿Cómo así? Si usted me ayuda a analizar este versículo, ¿cómo así que primero dice cuando los muertos oirán la voz, pero después dice otra vez y los que oigan vivirán? Si usted es un poquito ahí curioso, usted se va a dar cuenta, parece que ese versículo tiene una mala redacción, porque habla 2 veces de oír. Cuando los muertos oirán la voz, pero y los que oigan vivirán. Entonces, mire, hermano, el mensaje de Jesucristo es predicado para todos, todos lo oyen, pero no todos lo reciben. A todos les llega el mensaje, ahí está el mensaje, hermano, a todos. El mensaje del Señor Jesucristo, la voz de Jesucristo, le llega a todos, pero no todos lo reciben. Todos lo oyen, pero no todos lo reciben. Ese segundo oír, yo sé que usted, si aceptó a Cristo Jesús, ya entramos ahí nosotros oímos la voz y entonces el Señor nos da vida, pero no una vida como la que tenemos acá, no, es una vida espiritual. Ahí sucede el milagro donde nuestro oído es activado. Esta parte del mensaje es muy importante que estemos bien presentes acá, bien en el mensaje. Cuando eso sucede en un ser humano, cuando usted y yo levantamos nuestras manos para aceptar a Cristo, ¿sabe qué? Oímos la voz y la recibimos. Oímos la voz y la recibimos. No solo la oímos y la ignoramos, no, oímos la voz y la recibimos. Entonces viene el Señor y activa nuestro oído. Escúcheme esto. La voz de Jesús queda registrada en nuestro ser. Hermano, esto es bien importante, lo vamos a ocupar para ahorita, este mensaje y para el mensaje de la tarde. La voz de Jesús queda en su ser como una contraseña. En lo que estudiaba esto, hermano, me fui a buscar ahí un poquito. Hay aparatos que no necesitan ponerle una contraseña numérica, sino que con solo el reconocimiento de la voz entran. Algo así pasa cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús. Esa voz entra a lo interno, entra, hermano, entra. Y esa voz queda registrada en nosotros. Entonces esa voz queda registrada. Entonces esa voz empieza a obrar en nosotros, porque cuando aceptamos a Cristo, hermano, venimos con un montón de mañas y líos y cosas feas, hermano, que todavía de ahí las arrastramos. Pero esa voz empieza a dar órdenes en nuestro interior. Empieza esa voz a obrar en nosotros. Esto no me parece, que salga eso de ti, que salga esa mala práctica de ti. Esa voz empieza, hermano, a obrar en nosotros, en nuestro interior. Entonces, esto es importante que lo agarremos, hermano, porque lo vamos a estar necesitando. Cuando un cristiano o cuando un hombre normal, cuando un humano, vamos a ponerlo así, escucha la voz de Dios y dice, yo recibo esa voz, yo recibo esa voz. Entonces, esa voz entra. Sus oídos se destapan y esa voz entra. Y esa voz queda como un registro en nosotros, hermano. Que aunque estemos muertos, la vamos a poder escuchar. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque esa voz está registrada. Y aunque este cuerpo no responda,
su espíritu sí va a responder a esa voz. Cuando el Señor le diga, levántate, aunque este cuerpo no responda, su espíritu sí va a responder y va a activar a su cuerpo. Hermano, y nos vamos a levantar. ¿Pero por qué? Porque hemos reconocido esa voz, ese oído. El oído, ya entró esa voz en nuestro oído y ya, hermano, quedó ese registro. Entonces, yo quiero leer otro versículo aquí para cincelar un poquito más este punto donde, hermano, nuestro espíritu fue resucitado, nuestro espíritu con la voz del Señor quedó ese registro de voz en nosotros. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:9 dice, mire esto. Mire lo que sucedió en ese momento cuando todos aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, así dice la Biblia, todos aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, pero la voz de Dios vino, la voz del Hijo vino y nosotros la recibimos. Mire lo que pasó. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Aquí voy a leer un poquito más despacito, que esto es lo que quiero enfocar. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Oiga esto, en esto quiero hacer énfasis. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces yo me imagino, hermano, ese llamado. Así me imagino yo, hermano, y así es. Nosotros en un valle de sombra y de muerte, nosotros, hermano, en un lugar sin poder salir, nosotros en una región de tinieblas terribles, pero de repente se escuchó una voz que dijo, venid a mí, los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Se oyó una voz. Y esa voz llegó a nuestros oídos. Y todo aquel que dijo, yo quiero ir, yo atiendo ese llamado, yo quiero atender ese llamado, yo voy a ese llamado. Entonces, hermano, nos sacaron de esas regiones de tinieblas, nos hicieron volar sobre alas, dice la Biblia, y nos llevaron a una región de luz. Nos llevaron a una región, hermano, donde ahí estamos en la luz. Nos pasaron de las tinieblas a su luz admirable. Todo aquel, hermano, que recibió ese llamado. Pero hay muchos, hermano, y si aquí hay alguien hoy que no ha aceptado a Cristo, ahora está escuchando la voz del Señor diciéndole, venid a mí. Y entonces vas a ser trasladado de esa región de oscuridad, hermano, a una región de luz. Entonces eso es lo que sucede cuando nuestro oído se activa, hermano. Eso es lo que sucede. Y automáticamente esa voz queda registrada en nosotros. Entonces quiero llevarlo a esto. Ya recibimos a Cristo, ya tenemos ese registro de voz en nosotros. Ya tenemos, hermano, ese registro de voz aquí en nosotros. Lucas 8:54. A partir de aquí el mensaje es un cristiano que de repente ya aceptó a Cristo, pero que se volvió al mundo. Leamos esto. Pero él, tomando de la mano a la niña, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces mire, todo el cuerpo de esta niña ya estaba muerto. Todo el cuerpo de esta niña ya estaba muerto, pero ella tenía registrado un tono de voz. En su espíritu tenía registrado un tono de voz. Y ese tono de voz es la voz del Señor Jesucristo. Si llegaba cualquier otro a decirle ahí, niña, levántate, esta voz no tiene registro. Así como cuando un aparato, hermano, usted le ingresa una contraseña que no puede entrar, le dice contraseña incorrecta. Yo espero estarme dando a entender, hermano, esto es bien importante que lo recibamos. Mire, entonces hay una voz que trasciende lo que está muerto, pero es una voz registrada. Es la voz del Señor Jesucristo, es la voz de nuestro Salvador. Entonces cuando Él dice, niña, levántate, esa voz, hermano, desciende
activa el espíritu activa el alma y el alma activa el cuerpo. Y entonces resucita. Entonces, ¿sabe cómo es esto, hermano? ¿Cómo puedo ver esto yo? Por eso subrayé ahí niña. Es un cristiano que vino a la iglesia, aceptó a Cristo, escuchó la voz, ya se fue con esa voz ahí grabada en su interior, pero de repente volvió a su antiguo estilo de vida. Ya no es un muerto espiritual, pero sí volvió a las regiones de muerte. Entre las cosas que se me ocurren a mí, hermano, para poder darme a entender un poquito, es como que alguien, mire, es como que alguien viva, con todo respeto, no sé, hermano, no conozco a la mayoría aquí, no los conozco, pero si es su caso, no quiero tampoco escucharme así como despectivo. Pero imagínense que alguien vive en una invasión, hermano, en una invasión, y ahí su casita está hecha ahí de cartones, hermano, y vive bien incómodo, vive bien incómodo, pero que de repente llega alguien y le dice: te voy a sacar de aquí, te voy a sacar de aquí, no vives bien aquí, te voy a sacar de aquí, te voy a regalar esta casa, está bien arregladita, está bien amuebladita, esta es una residencial muy buena aquí, entonces te voy a poner, aquí hay seguridad y todo, aquí está tu casa, ahí tenés todo, está amueblada. Pasó de un lugar bajo a un lugar alto. Pero de repente esa persona dice: yo no me siento vivir bien así. Esta casa es mía, está mi nombre, ya tiene mis papeles, ya está todo, esto es mío, pero yo no quiero vivir acá, mejor me voy para allá para donde viví. Y se va a meter otra vez a ese cusulito, hermano. Eso es lo que sucede cuando alguien recibe a Cristo. Alguien ya recibió a Cristo, hermano, y lo pasaron de una región de muerte a una región buena, de luz. Entonces, esa persona es dueña de allá, pero vive acá todavía. Esa persona ya no tiene, hermano, por qué estar aquí. Entonces, esta niña, por eso es un niño espiritual. Es alguien que no logró desarrollarse en lo espiritual. Es un niño espiritual. Entonces, vuelve a caer en regiones de muerte, pero él ya no es un muerto. El espíritu de él ya tiene la voz grabada, ya tiene la voz ahí dentro de él, ya tiene la voz del Señor grabada, aunque está como muerto, pero no es un muerto. Entonces, cuando llega la voz, ese registro de voz, y da una orden: levántate, tú ya no perteneces a esta región. Entonces lo levantan, hermano, y lo vuelven a colocar en su lugar. Entonces, mire, esto es importante que como iglesia lo sepamos. Nosotros no podemos señalar a aquellos que medio salieron del mundo, hermano, vinieron a una iglesia, se convirtieron al Señor, pero no lograron sostenerse, sino que volvieron allá. ¿Sabe qué? Nosotros debemos de ser la boca de Jesús, ir a decirle a ellos: sálganse de ahí, levántense. No pueden estar aquí. Vamos a la iglesia, vamos, congreguémonos nuevamente, busquemos del Señor. Hay que resucitar a esos, hermanos. Hay que hablarles al Espíritu, porque ahí está la voz del Señor. Si ese es tu caso, esta mañana te dice el Señor: levántate, sal de ahí. No es el lugar donde debes de estar, ya te di un mejor lugar. Entonces, solo vayamos notando algunas cositas en esto. Ahí vaya conmigo. Este personaje, quiero que usted ahí vaya conmigo. Este personaje es un niño. Quiere decir, no había desarrollado su vida espiritual. 2, está recién muerta. Solo tenía horas de haber muerto. Usted sabe que Jairo fue a decirle al Señor: ven a mi casa. No había muerto todavía. Y cuando estaba ahí con el Señor, alguien le dijo, llegó a decirle: Jairo, ya no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. O sea que tenía horas de muerta. 3, el tercer caso que quiero que vea es que Jesús la toma de la mano, tiene un contacto con ella. Ahora, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Espérenme mientras me arreglan este asunto. O me traen el otro micrófono, por favor.
Uno, dos, sí. Mire, entonces, perdón ahí, hermano, estas cosas ya hay que cambiarlas. Vamos a buscar otro micrófono mejor. Mire, entonces, el tercer caso es que a ella la toman de la mano. Hay un contacto físico de Jesús y ella. Hay un contacto físico y la levantan. Yo quiero que usted tenga ahí presente esto porque los otros casos que vamos a ver, ya va a ver cómo cambian las cosas. Veamos el siguiente caso. Lucas 7:14. Lucas 7:14. Y acercándose, tocó el féretro. Oiga, tocó el féretro. Ya no lo tocó a él. Tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, ahí está la voz registrada otra vez. Ahí está ese registro de voz. Joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Qué importante, hermano, es el primer paso que vimos, que nuestro oír sea resucitado, porque aunque estemos muertos, vamos a reconocer la voz de nuestro amado. Vamos a reconocer la voz de nuestro Señor Jesucristo. Mire, tal vez me adelante decirle algo, pero se lo tengo que decir porque siento decírselo. Si usted se va de esta tierra, viene un día donde va a sonar la final trompeta y su oído va a tener la capacidad de escuchar esa trompeta y se va a levantar de ahí. Aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, su oído se va, hermano. Es un oído eterno, es un oído que permanece para siempre. Entonces, cuando la trompeta final suene, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Pero por qué resucitarán? Porque tenían, hermanos, su oído vivo. No se murió el oído de ellos. Y de eso vamos a hablar en la tarde. Me adelanté en el mensaje, pero de eso vamos a hablar en la tarde. Ahora, este hombre, hermano, este hombre también tenía activo su oído. Quiere decir que él era un hijo de Dios, hermano, que mire esto. Ya no era un niño. Ya no era un niño espiritual, estoy hablando espiritual ahora. Ya no era un niño, ya era un jovencito. Quiere decir que ya había avanzado en las cosas de Dios. Quiere decir, hermano, que ya tenía su privilegio en la iglesia, ya tenía su avance en el Señor, ya había crecido en el Señor. Pero algo pasó que regresó a su antigua vida. Y por ahí dicen, hermano, por ahí dicen que las abuelitas que entre más alto se cae uno, es más duro el golpe, hermano. Hay más afectación. ¿Por qué le digo esto? Porque este no acababa de morir. Este ya lo llevaban para el cementerio, hermano. O sea, el nivel de corrupción de este ya era mayor. La niñita acababa de morir, estaba ahí, hermano, en sus primeras horas de haber muerto. Pero este no, este ya lo habían velado. Se dice, hermano, que la cultura judía son varios días de velorio. No es como nosotros acá, que es una noche. No, ahí hasta 2 o 3 días los velan, hermano. Entonces este ya, hermano, como ya el nivel de corrupción era más, todavía un poquito mayor que el de la niña, quiere decir que este era un cristiano que ya servía en la iglesia, ya hacía algunas funciones sacerdotales. Ya los demás hermanos ya lo respetaban porque él tenía un buen caminar en Dios. Pero algo pasó y se volvió atrás. Murió. Se fue a regiones de muerte, aunque no era un muerto. Se fue a regiones de muerte, aunque no era un muerto. Algo así como el gadareno, hermano. El gadareno era un vivo que vivía en cementerios. Así dice la Biblia, que él vivía en los sepulcros. Vivo, viviendo en los sepulcros. Eso es lo que sucede cuando un cristiano se vuelve atrás. Es vivo, viviendo entre muertos. Ya le voy a leer algunos versículos ahí. Vivo, viviendo entre muertos. Pero lo bueno, la esperanza que tiene todo cristiano que se ha vuelto atrás, es que su espíritu reconoce la voz.
En algún momento va a llegar la voz de Jesucristo a esas personas y les va a decir: salgan de allí, levántense, 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 salgan de allí. No es este el lugar donde deben de estar. Busquen la luz, porque yo los trasladé de las tinieblas a su luz admirable. Salgan de allí. Va a llegar esa voz y van a responder, hermano. Van a responder, yo sé lo que le estoy diciendo. Entonces, este muchacho, hagamos una comparación entonces con la muchachita, la jovencita de 12 años. Aquella era una niña, este ya era un jovencito. Aquella acababa de morir, este ya va para el cementerio. Este ya lo llevan a enterrarlo, hermano. Aquella niña, Jesús la toma de la mano y la levanta. A este no lo toca, solo toca el cajón, el ataúd, lo toca. Levántate, no lo toco a él. No lo toco a él. Miren las diferencias. Lo que yo quiero mostrarle en este mensaje es, entre las muchas cosas que quiero hablarle, es que para el Señor no hay caso perdido. Para el Señor no hay caso perdido. Si miras a tu familiar que ha caído a lo más bajo que tú dices, nunca pensé que llegara a hacer esto que está haciendo, no pierdas la fe. Para el Señor no hay caso perdido. Para el Señor no hay caso perdido. Veamos este otro, hermano. Veamos este otro. Juan 11:43. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Entonces, mire, hermano, mire qué cosas, mire qué cosas. Aquella niñita estaba acabada de morir. El jovencito ya lo llevaban a enterrar, pero a este ya estaba adentro, hermano. A este ya lo fueron a sacar del sepulcro. 3 milagros que registra la Biblia así, con detalles, que el Señor levantó un muerto. 3: la niña de Jairo, el joven de Naín, hermano, y Lázaro. Pero no solo ellos resucitó. Jesús dijo, cuando Juan mandó a los discípulos de él a preguntarle si era Jesús el hermano, el Mesías, el que iba a venir, ¿sabe qué les dijo? Vayan, cuéntenle cómo he curado los ciegos, cómo los mudos han hablado, los sordos escuchan. Y dice ahí, y los muertos, los muertos resucitan. El Señor resucitó cualquier cantidad de muertos y sigue resucitando muertos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero llegó esa voz bendita de Dios y nos sacó de esa región de muerte y ahora nos ha dado vida y vida en abundancia. Lo que la Biblia, hermano, en esos 3 casos registra es casos en diferentes estados de descomposición que Jesús restauró. Para el Señor no hay caso perdido. Si el caso de alguno de tus familiares es como el de la niña, el Señor lo puede resucitar. Si el caso de tu familiar es como el de la viuda de Naín, el Señor te lo puede devolver. Y si el caso está tan perdido como el de Lázaro, el Señor lo saca de los sepulcros también, hermano. Entonces, veamos que Lázaro tenía también, hermano, grabada esa voz en él. Lázaro no escuchó cuando sus hermanas lo lloraban y se lamentaban. Eso no lo logró escuchar. Pero cuando escuchó la voz de Jesús, Lázaro, ven fuera, hermano, entonces esa voz entró a él, lo resucitó. Y déjeme decirle algo más, lo hizo levitar, hermano. ¿Por qué dice eso, hermano? Hermano, mire, voy a leer un versículo, aquí creo que lo anoté. Porque Lázaro estaba en una cueva. Allá en esos países no hacen sepulturas, hermano, así como nosotros, esos hacen cuevas. Dice, hermano, el verso 44, que el que había estado muerto, oiga esto, el que había estado muerto salió, pero salió atado de los pies y las manos. ¿Cómo se podrá subir un lugar atado de los pies? Es imposible.
Quiere decir que el poder restaurador de Dios, sí, lo despertó, pero después lo levantó y lo sacó afuera. Después el Señor dio la orden y dijo, desátenlo y déjenlo ir. Pero cuando ya estaba afuera, esto es tremendo, hermano. Estas cosas, mire, estas cosas a nosotros nos tienen mire, hermano, nos tienen que alimentar nuestra fe de una manera sobrenatural. Entonces, los muertos oyen. Yo no le estoy invitando que se vaya al mundo, hermano, no. Lo que quiero darle es un mensaje y en la tarde ya lo vamos a ver en otro nivel, en otra, por decirlo así, en una buena aplicación. Ahorita estamos viendo a aquellos cristianos que el Señor les destapó sus oídos, pero se fueron al mundial otra vez. Y entre más, hermano, entre más crecieron y desarrollaron, el nivel de corrupción que se logra obtener en el mundo es mayor. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que los demonios, dice, cuando miran la casa bien arregladita y bien, hermano, bien aseadita, van a llamar otros 7 más. El peor estado de este, dice, llega a ser el postrer estado de este, que se le vuelven a meter esos demonios, llega a ser peor que el primero. Entonces, fíjense que yo analizaba esto. Y aquí podíamos entrar nosotros los pastores, hermano. Miren, no es lo mismo que una ovejita haga cosas que no debería de hacer a que un pastor las haga. Dios, es un escándalo, hermano, por todos lados. Y el pastor se robó a una jovencita de 17 años y se fue. El pastor. Y el pastor, hermano. Y es un boom por todos lados. Cuando uno predica, nadie comparte el mensaje. Pero una mala noticia, esa cosa está por todos lados, hermano. Entonces, no es una protesta, solo es algo que se me vino ahí. Pero mire, lo que le quiero decir es que, hermano, a medida nosotros vayamos avanzando en las cosas del Señor, debemos de cuidarnos más. Porque a medida nos levantamos, entre más nos levantamos, es cuando más tenemos que aferrarnos del Señor. Es cuando más tenemos que abrazarnos del Señor, porque es peligroso, hermano, caernos. Entonces, y el nivel de corrupción llega todavía a afectar más. Lázaro. Oh, mire este caso. Mire este caso. Ezequiel 37:9. Con este vamos a cerrar. Si el caso de Lázaro es terrible, ¿qué opina de este? Entonces él me dijo, profetiza al espíritu. Ese espíritu es con E minúsculo. No está hablando del Espíritu de Dios ni del Espíritu Santo. Está hablando al espíritu humano. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así dice el Señor. Ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hermano, esto me hacía temblar ayer a mi hermano. Yo decía, hermano, ¿cuánto tiempo de saber esto? Pero nunca el Señor, bueno, gloria a Dios que me lo muestra, pero nunca me había permitido ver esos, hermano, esas formas de que el Señor trabaja. Una recién muerta, uno que ya lo llevaban al sepulcro, a uno que lo sacaron del sepulcro. Pero estos, hermano, ¿sabe qué? Estos ya estaban desintegrados. Hay un versículo, creo que es el versículo 2, dice que esos huesos eran muy secos. Eso me da la pauta que ya tenían por lo menos sus meses de estar allí. Ya, hermano, era una región de huesos secos. Ya no había piel en ellos, ya no había carne en ellos, ya no había tendones, dice la Biblia. No tenían tendones, quiere decir que estaban desintegrados. Algo así, hermano, la mano por allá, el pie por allá, el otro pie por allá, la cabeza por otro lado. Estaban desintegrados. Lea ese capítulo 37 de Ezequiel y dice que cuando este profetizó, los huesos se empezaron a unir. Y los huesos empezaron a echar tendones, o sea, bisagras. Ahí, todo estas cosas son tendones, mire, hermano. Las rodillas, tendones, empezaron a tener tendones. Y el trabajo de los tendones es que une.
une. Ese es el trabajo de los tendones. Une piezas de nuestro cuerpo. Las une, las hace una. Entonces quiere decir que estos huesos ya estaban desintegrados, hermano amado. Pero ahí llegó la voz. Ahí llegó la voz del Señor. Ahí llegó la voz del Padre, en este caso, a través de un profeta. Y aquí es donde quiero hablar algunas cosas, hermano. A través de un profeta llegó la voz de Dios. Y esos huesos se levantaron. Esto es tremendo, hermano. Mire, le voy a leer algunos versículos. Vamos a hacer una conexión aquí entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Porque aquí no está Jesús todavía. Aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Usted sabe que el Antiguo Testamento es el Padre. Pero mire lo que dijo Jesús en Juan 5:21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Entonces el Padre resucita muertos también. El Padre resucita muertos también. Y qué mejor ejemplo que este del valle de los huesos secos. Solo que el Padre, hermano, el Padre delega esa función. Y es aquí donde yo quiero decirle algunas cosas. Hay muchas áreas en nuestra vida espiritual que de repente pueden estar secas. Años atrás servías al Señor con una pasión, pero hermano, y ahora no sirve. ¿Qué se hizo eso? Se secó. Pastor, hace 25 años que se murió. No importa. Abre tus oídos y escucha la palabra de Dios. Y esos huesos vivirán. Eso que está seco vuelve a reverdecer. Eso que ha estado inactivo por muchos años en tu vida espiritual vuelve a tomar vida por medio de la palabra. Quiero leerle un versículo ahí en Ezequiel 37. Mire esto, hermano, yo me quedaba sorprendido ayer. Verso 4. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles. Oiga la instrucción y diles: huesos secos. Hermano, es que si no estuviera en la Biblia yo no le predico esto, hermano. Sería una locura. Huesos secos, oíd la palabra del Señor. ¿Cómo van a tener bueno el oído los huesos desintegrados y secos, hermano? Huesos secos, oíd la palabra del Señor. Entonces, hay un montón de huesos secos. No hay ni uno aquí, hoy no vinieron, que necesitan escuchar la palabra de Dios para que vuelvan a tener vida. El punto aquí es, hermano, el punto es que Jesús ya no está físicamente entre nosotros. Ya el Señor no está aquí con nosotros físicamente. Sí, Él está aquí. Él dijo: yo he prometido estar con ustedes todos los días, pero de una manera espiritual. Pero en cuerpo todavía no está aquí. Sí, vendrá por nosotros y vamos a estar con Él. Pero ahorita no está en cuerpo el Señor. ¿A quién le toca hacer esa labor de resucitar a los muertos? Porque el Señor Jesucristo dijo: mayores cosas que yo hice harán en mi nombre. Entonces, cuando usted busca esa palabra profetizar en la Biblia, cuando vamos a los significados, me doy cuenta, y aquí abróchese los cinturones, me doy cuenta que esa palabra profetizar es hablar. Esto es para todos, pero sobre todo para los hermanos de alabanza: cantar. Pero
por inspiración. Ah, hermanito, aquí pongámonos, así como dicen allá, aquí pongámonos chiva, hermano. Me voy a atacar a mí mismo. Pastor, ¿qué estás predicando? ¿Cosas tuyas o cosas inspiradas por Dios? ¿Qué mensaje llevas a la iglesia, pastorcito? ¿Llevas un mensaje tuyo o llevas un mensaje inspirado por Dios? Entonces, ¿sabe qué me dijo el Señor a mí? Mientras tu boca hable palabra inspirada por mí, yo voy a hacer lo demás. Yo voy a resucitar a los muertos, aunque estén en cualquier estado. Puede ser el estado de la niña de Jairo, puede ser el estado del que iba allá para el cementerio de Naín, puede ser el estado de Lázaro, o puede ser el estado de los huesos secos, no importa. Predica la palabra que yo te doy, predica la palabra que yo pongo en tu corazón, y yo voy a hacer lo demás. Ahora, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Oír, oír, oír. No cierre sus oídos a la palabra. Cantar. ¿Qué tienen que hacer los hermanos que dirigen acá? ¿Qué tienen que hacer los hermanos que tienen el privilegio de ministrar el altar? No hagan una lista porque esta le gusta al pueblo. Cuando cantamos esta, más grita el pueblo. Ay, el Señor es mi rey. ¿Cómo los ponemos todos? No hagamos lista conforme a nuestro corazón. Mejor metámonos en lo secreto y pidámosle al Señor: Señor, dame la inspiración de lo que vamos a cantar hoy este culto, de lo que vamos a ministrar ese culto. Entonces, cuando ministremos la alabanza así, amados, los muertos resucitarán. Los hermanos que se mueven en el don profético, cuidadito, vayan a hablar cosas de su corazón. Cuidadito con hablar cosas que nada que ver, porque eso no sirve, hermano. Perdón si soy así muy duro, pero decir, así dice el Señor y el Señor no le ha dicho nada, eso no sirve. Hablemos inspirados por Dios. La palabra que es inspirada por Dios. Por eso en Primera de Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, que ese es el libro bendito. Entonces, iglesia, ¿qué lo va a mantener activo a usted? ¿Qué lo va a mantener revitalizado, hermano? ¿Qué nos va a mantener vivos a nosotros? A medida que comamos la palabra, que oigamos la palabra, que leamos la palabra, que nos metamos ahí con la palabra, entonces nuestro espíritu va a estar vivo, hermano. Entonces, hijo de hombre, profetiza. Hijo de hombre, no hables cualquier cosa, habla inspirado por Dios. Hijo de hombre, lleva un mensaje de Dios. Hijo de hombre, hable, que esos huesos van a escuchar. Entonces, hermano, nuestro oído nunca se pierde. Quiero ponerle un caso, pero tal vez terrible, hermano. Tal vez, hermano, me vaya a apedrear, pero déjeme decirles esto. Si alguien que estuvo aquí en la iglesia, tal vez hasta ministrando, predicando, ya que esta cosa me dijo que se me fue el tiempo, pero me faltan unos 10 minutitos, solo que lo pongo antes para no pasarme. Mire, alguien que estuvo predicando, ministrando, y hoy anda despedazado. Se divorció, se casó con otra, también se dejó con hijos y ahora está con otra. Ahora, antes no bebía, ahora bebe. Antes no fumaba, ahora fuma. De esta y de esta. O sea, han hecho pedazos, hermano. Han hecho pedazos y tal vez usted los mire en la calle, hasta fondeado lo mira. Usted dice, ¿cómo es posible? Si hacía descender la presencia de Dios allá entre nosotros, ¿cómo es posible?
en vez de criticar, pidámosle al Señor que nos dé una palabra inspirada para poder decirle a esos huesos secos que se levanten, que se restauren. Gracias. Que se restauren, hermano, que mire, que realmente, hermano, que en vez de señalar, hombre, mejor, hermano, por favor, en el nombre del Señor se lo digo, en vez de señalar y culpar, hermano, y destruir, no, hombre, mejor pidámosle al Señor que nos dé una palabra de restauración para el que está caído, para el que ha vuelto a esas regiones de muerte. Que el Señor nos dé una palabra inspirada y que podamos decirle a Él: levántate, no estés ahí caído, levántate, ven conmigo, te vamos a llevar a la iglesia, te vamos a integrar nuevamente. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer hoy. Mire, no anoté ese versículo, pero creo que está Jeremías 15:19, creo que está ese versículo, hermano. Se lo voy a leer, ya vamos a terminar, me quedan unos minutitos ahí todavía. Jeremías 15:19. Si no es Jeremías 15:19, es 19:15, pero uno de los dos es. Mire, sí, ese es. Mire lo que dice este versículo. Por eso así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré. Mire, el Señor es el que, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano. Oh, hermano, cuántas cosas vanas a veces salen de nuestra boca, hermano. Y mire cómo estoy diciendo, de nuestra boca. O sea, no me estoy excluyendo. A veces hablamos cosas que no deberíamos de hablar. Dice, si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Le voy a repetir esto: tú serás, dice el Señor, tú serás mi portavoz. ¿Qué es un portavoz, hermano? Solo prestamos el instrumento, pero lo que sale de ahí es la voz de Dios. Quiere decir que el tono de voz de Jesús lo podemos tener nosotros, y que cuando digamos levántate, ese timbre de voz es el mismo timbre del Señor Jesucristo, y podemos resucitar a los muertos. Pero no hablemos en vano, hablemos la verdad, dice ahí. Y dice Juan 17, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Tenemos que hablar la palabra de Dios, hermano. Tenemos que hablar inspiración divina, tenemos que cantar inspiración divina, que tenemos que profetizar inspiración divina para que haya vida, haya vida, haya vida. El Señor me ha traído a este lugar. Yo soy su portavoz para resucitar a los muertos. Aquí en este lugar habrá vida y vida en abundancia. Si te ha perdido algo, hoy puede ser resucitado. Oh, hermano, si has perdido algo en lo espiritual, no importa cuánto tiempo atrás, no importa, hermano, ya le presenté 4 casos por lo menos diferentes, y cada uno de ellos en diferente estado de descomposición. Si el caso de Lázaro es terrible, ¿qué le parece el caso de los huesos secos? Entonces, mire, a unos lo sacaron del valle de los huesos secos, a otro lo sacaron del sepulcro, a otro lo sacaron de un ataúd, y a otra solo la levantaron de una cama. Hermanos de alabanza, pueden subir. No importa qué tan bajo hayas caído, o no importa qué tan bajo ha caído un familiar. ¿Será que está en el valle de los huesos secos? Eso es regiones, hermano, pero profundas. Eso ya.
honestamente a veces hasta ya habemos perdido la esperanza de que algo puede pasar, pero esta mañana te dice el Señor, de allí el Señor puede hacer resurgir, del valle de los huesos secos, de lo más profundo. Puede ser que el caso no esté tan grave como el valle de los huesos secos, puede ser que esté en una tumba, sí, pero es difícil todavía, sí, pero de ahí lo puede sacar el Señor. Puede ser que no esté en una tumba, sino que ya vaya en el ataúd, ahí todavía, ya van a enterrarlo, pero de ahí lo puede sacar el Señor. O puede ser un caso que tal vez a nuestros ojos no esté tan grave, pero que necesita la voz del Señor para ser restaurado. Póngase de pie esta mañana. Oh, en el nombre de Cristo. Por la tarde vamos a estar hablando de por qué nosotros no debemos dejarte, hermano, de meternos en la administración de la palabra. Nuestro oído tiene que estar bien afinado, hermano. Vamos a exponer otros casos en la tarde de este mismo tema con la ayuda del Señor, pero déjeme ministrar esta palabra. No hay caso perdido para el Señor. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo aquí, yo creo que escuchó el mensaje. Necesitas que tu oído sea activado, porque aunque estés muerto, vivirás. Si hay alguien que no ha aceptado al Señor Jesucristo y quiere hacerlo esta mañana, puede pasar aquí enfrente con toda confianza. Nadie lo va a señalar. Al contrario, nos vamos a alegrar de que hayamos ganado una alma para Cristo esta mañana. ¿Hay alguien que no ha aceptado al Señor y quiere hacerlo esta mañana? Venga aquí enfrente, en el nombre de Jesús. Hay alguien que, como Jairo, como la hija de Jairo, se han vuelto atrás. Como aquel jovencito de la viuda de Naín, se han vuelto atrás. Como el caso de Lázaro. ¿Quieres que el Señor te restaure esta mañana? Ven, creo que la palabra ha entrado a tu espíritu. Si quieres reconciliarte con el Señor, no has estado bien con el Señor y quieres hacerlo esta mañana, yo te invito esta mañana en el nombre de Jesús. Para el Señor no hay caso perdido. El Señor siempre tiene una respuesta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay áreas en tu vida espiritual que han muerto. En el nombre de Cristo hoy se resucitan. Oh, santo, santo, santo. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Entrégale tu vida al Señor. Que me haría estremecer. Ponte a cuentas con el Señor esta mañana. No te vayas de este lugar sin ponerte a cuentas con el Señor. Si te vuelves a mí, yo te restauraré, dice el Señor. Si te vuelves a mí, yo te restauraré, dice el Señor. No podría
tu corazón al Señor. escuchándote hablar, Deja que esa voz sin llorar como impacte tu interior. y pasaría el tiempo así. En el nombre de Jesús. Que nada más. Él está aquí esta mañana llamándote. Ven a mí, ven a mí. Y no podría. La voz del Señor te dice esta mañana: levántate, levántate, levántate. Oh, en el nombre de Cristo, levántate. Y pasaría el tiempo Levántate. sin querer Entrégale nada, tu vida a Cristo. nada más que escuchar En el nombre de Jesús. hablar. En el nombre de Cristo. Oh Señor. Aleluya. Quiero escuchar Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Señor, quiero escuchar en el nombre de tu Jesús. dulce voz, Oh, bendito rompiendo el Rey. silencio en mi ser. Rico es escuchar tu voz. Y sé que me haría Tu voz me levanta. estremecer, Tu voz me restaura. me haría llorar, Tu voz me o hace reír, resurgir, Señor. y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, y sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, y sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. En el nombre de Jesús, tenga la seguridad y la certeza que en su espíritu está grabado el timbre de voz del Señor Jesucristo. Si por alguna situación en la vida, si por algo que te suceda te sientes derribado,
derrotado, aunque no en pecado, sino por alguna circunstancia de la vida, te sientes que no vale la pena seguir, ahí va a llegar la voz de Dios, del Señor Jesucristo, a decirte: levántate, yo estoy contigo, y vas a ser revitalizado en el nombre de Jesús. Padre, ministramos esta palabra a toda tu iglesia, aún aquellos que están recibiéndola virtualmente, Señor, y aquellos que la van a recibir después, a donde llegue esta palabra, que tu palabra, Señor, tome vida en nosotros, en el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos que están aquí en el frente, Señor, en el nombre de Cristo. Que tu palabra haga su obra en ellos, en toda la iglesia, en el nombre de Jesús. Los hermanos que van a recibir cobertura pueden venir aquí enfrente, vamos a orar. En el nombre del Señor. Pasen, amados. Ah, gloria a Dios, está bien. Gloria a Dios, sí, quédense aquí enfrente. Gloria a Dios. Vengan los hermanos de la familia en el nombre del Señor que quieren ponerse bajo esta cobertura de Dios, del Señor. Aquí juntamente con la iglesia vamos a orar. En el nombre de Cristo. Si hay alguien más, venga, hermano, puede pasar. Si hay alguien más, gloria al Señor. Extienda sus manos hacia acá, vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Cristo, que están nuestros hermanos en Cristo, que vienen a colocarse bajo la sombra de este ministerio, que vienen, Señor, a quitarse toda cobertura antigua en el nombre de Cristo y a colocarse bajo un manto ministerial nuevo, en el nombre de Jesús, como autoridad que tú has puesto en esta ciudad de Puerto Cortés, representando al ministerio Ebenecer. Señor, en el nombre de Jesús, quitamos toda cobertura anterior, la quitamos de ellos, de sobre ellos. En el nombre de Jesús, la quitamos. Todo manto, Señor, que hasta este momento ha estado sobre ellos, lo quitamos. Voluntariamente han venido a refugiarse bajo las alas de este ministerio, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, en el nombre de Cristo, yo extiendo este manto ministerial sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias, sobre sus negocios, sus fuentes de ingreso. Señor, en el nombre de Jesús, extendemos cobertura ministerial, una cobertura apostólica, una cobertura profética, una cobertura, Señor, evangelística, una cobertura pastoral y una cobertura magistral sobre sus vidas. Señor, 5 ministerios. Ellos han venido esta mañana a colocarse bajo la poderosa mano de Dios en el nombre de Cristo. Reciban la cobertura de este ministerio que el Señor ha habilitado en el nombre de Jesús, por la autoridad que ha sido delegado en mí por medio de mi apóstol, el apóstol Germán Ponce. Yo extiendo cobertura ministerial sobre ustedes en el nombre de Cristo Jesús, y sabemos que esta es una sombra placentera. Esta es una sombra donde van a encontrar paz, bendición. Señor, aquí ministramos que siempre va a haber pan, siempre va a haber vino, siempre va a haber ese aceite fresco que va a descender sobre nosotros. El rocío de Dios desciende sobre nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga. Quisiera darles un abrazo, pero no sé si me lo aceptan, hermano, pero me voy a poner la mascarilla.